¿Alguna vez te has sentido responsable por algo que claramente no estaba en tus manos? ¿Te has reprochado durante días, semanas o incluso años por una situación que simplemente escapaba a tu control? Como cuando no pudiste evitar una ruptura, una pérdida, un conflicto, aunque diste lo mejor de ti. ¿Por qué entonces sentimos culpa? ¿Por qué cargamos con un peso que en realidad no nos corresponde? Hoy quiero hablarte de una trampa mental muy común: culparte por lo incontrolable. Y lo haremos no solo para que la entiendas, sino para que aprendas a soltarla. La culpa es una emoción compleja. En pequeñas dosis, tiene una función útil. Nos ayuda a reconocer cuando hemos hecho daño a otros y a corregir nuestras acciones. Pero cuando la culpa aparece en contextos donde no hay intención dañina, donde no hay responsabilidad real, se convierte en un veneno emocional. Es ese tipo de culpa crónica, silenciosa, que te acompaña en los momentos más vulnerables y te susurra: es tu culpa, podrías haber hecho más, podrías haberlo evitado. Y ese tipo de pensamiento, repetido lo suficiente, puede destruir tu autoestima, tu paz e incluso tu capacidad de avanzar en la vida. Hay un fenómeno psicológico que explica esto y se llama personalización. Es un sesgo cognitivo que consiste en asumir la responsabilidad total por hechos negativos, aunque estén claramente fuera de tu control. Es decir, cuando interpretas los acontecimientos como si todo girara en torno a ti. Si alguien se enoja, piensas que hiciste algo mal. Si una situación no sale bien, sientes que fracasaste. Si alguien sufre, crees que podrías haberlo evitado. Esta distorsión mental no solo es injusta contigo mismo, es emocionalmente agotadora y no surge de la nada. Muchas veces este patrón nace en la infancia. Tal vez creciste en un entorno donde eras el mediador, el responsable, el niño bueno o la hija ejemplar. Tal vez aprendiste que si alguien a tu alrededor sufría, tú tenías que arreglarlo, que tu valor estaba en hacer que los demás estuvieran bien, y si no lo lograbas, algo estaba mal contigo. Esa programación temprana se convierte en un hábito emocional: sentirte culpable por todo lo que escapa de tu control, aunque seas adulto, aunque racionalmente sepas que no es tu responsabilidad. Quiero contarte una historia que quizá te resulte familiar, la de Lucía, una mujer de 34 años que llegó a terapia devastada por la muerte de su padre. No era reciente, habían pasado más de 3 años, pero cada vez que hablaba del tema, rompía a llorar con una mezcla de tristeza profunda y un sentimiento muy claro: culpa. Ella sentía que podría haber hecho más, que debería haber estado más presente, que si lo hubiera acompañado más al médico, quizás habría vivido un poco más. Aunque todos los informes decían lo contrario, aunque los médicos lo confirmaron una y otra vez, ella seguía sintiendo que falló, que no fue suficiente, que no estuvo a la altura. Y lo más duro era que ese sentimiento no solo la atormentaba de noche, sino que la estaba alejando de su presente. No podía disfrutar a sus hijos, no podía avanzar en su carrera, no podía permitirse ser feliz, porque en el fondo creía que no lo merecía. Este tipo de historia es más común de lo que imaginas. Personas que se culpan por enfermedades ajenas, por decisiones de otros, por accidentes imprevisibles, por emociones que no provocaron. Y la pregunta inevitable es: ¿por qué? ¿Por qué nuestra mente hace esto? La respuesta no es simple, pero hay un punto de partida claro. La culpa nos da una falsa sensación de control. Paradójicamente, cuando sentimos que algo malo ocurrió y no había nada que pudiéramos hacer, eso nos confronta con la incertidumbre, con la impotencia, con el caos. Pero si creemos que podríamos haber hecho algo, aunque sea falso, sentimos que tenemos el poder de evitar que vuelva a ocurrir. Es doloroso, pero familiar. Y lo familiar para el cerebro es sinónimo de seguridad. Hay otro caso que ilustra esto desde un ángulo diferente. Marcos es maestro de primaria y, durante la pandemia, uno de sus alumnos se quitó la vida. Era un niño callado, brillante, pero con una historia familiar muy complicada. Marcos no tenía forma de saber lo que estaba pasando en su casa. No había señales evidentes. Y sin embargo, meses después del hecho, seguía preguntándose qué se le había escapado. ¿Y si hubiese hablado más con él? ¿Y si hubiese prestado más atención? ¿Y si simplemente hubiese estado más presente?
Esta clase de preguntas, que parecen responsables, en realidad son trampas, porque nacen de la ilusión de que lo podemos controlar todo, de que podemos evitar todo el sufrimiento ajeno, y no es así. No somos todopoderosos, no somos omnipresentes, somos humanos, y eso significa límites. Este tipo de culpa también aparece en roles de cuidado: padres, madres, maestros, líderes, terapeutas, médicos, personas que tienen la vocación de ayudar, de proteger, de sostener. Y cuando algo no sale como esperaban, cuando alguien se cae, cuando alguien sufre, lo interpretan como una falla personal. Pero no lo es. Es la vida, es el otro, es el contexto. Y aunque tengas un impacto, aunque puedas acompañar y sostener, no puedes evitar cada dolor, cada error, cada pérdida. Y entender eso no es rendirse, es madurar emocionalmente. Aquí empieza el punto clave de este video. ¿Cómo se supera este patrón? ¿Qué podemos hacer para dejar de cargar con culpas que no nos pertenecen? Primero, es fundamental reconocer la diferencia entre responsabilidad y control. Ser responsable no significa ser culpable. Puedes haber hecho todo lo que estaba en tus manos, y aún así que las cosas no salieran como esperabas, porque hay factores que simplemente no dependen de ti. Hay decisiones que otros toman, hay tiempos que no manejas, hay circunstancias imprevisibles. Cuando entiendes esto, puedes empezar a liberar la necesidad de controlarlo todo. En segundo lugar, es vital observar tu diálogo interno. ¿Qué te dices cuando algo sale mal? ¿Qué palabras usas contigo mismo? ¿Eres compasivo o eres tu peor juez? Muchas personas se repiten frases como: no hice lo suficiente, fue mi culpa, yo sabía que iba a pasar. Pero estas frases, lejos de ayudarte, refuerzan un castigo emocional que solo genera más dolor. El trabajo es aprender a responderte con compasión, decirte: hice lo que pude con lo que sabía. No todo depende de mí. No soy responsable por las emociones o elecciones de otros. Repetir eso no es evadir, es sanar. Además, practicar la autoindagación es otra herramienta poderosa. Cuando sientas culpa, pregúntate: ¿de verdad era mi responsabilidad? ¿Tenía yo el poder de cambiar eso? ¿Tenía la información, los recursos, el control? Muchas veces, al revisar los hechos con honestidad, verás que hiciste lo que podías en ese momento, que no tuviste mala intención, que actuaste desde tus límites. Y esa verdad, aunque duela, es la que puede liberarte. Pensemos ahora en Lucía. Lucía es madre soltera y ha hecho todo lo posible para que a su hijo no le falte nada. Trabaja jornadas largas, cuida de su hogar, atiende cada necesidad, pero su hijo, ahora adolescente, está teniendo problemas de conducta. Se aísla, baja su rendimiento escolar, se muestra irritable, y Lucía, en vez de preguntarse qué está viviendo su hijo, se culpa. Seguro fallé como madre. Tal vez no estuve lo suficiente. Quizás le pasé mis miedos. Esta clase de pensamientos son devastadores, porque no solo desvían la atención del problema real, sino que colocan una carga emocional excesiva sobre quien ya está haciendo lo mejor que puede. Lo más doloroso de la culpa injusta no es el juicio de otros, es el juicio que tú te haces en silencio. Y a veces, ese juicio empieza en la infancia. Si de niño recibiste mensajes como: esto pasó por tu culpa, me enfermas con tus comportamientos, me haces sufrir, es muy probable que hayas aprendido a asociar tus acciones, o incluso tu presencia, con el dolor ajeno. Y así, sin darte cuenta, creces con la sensación de que todo lo malo es culpa tuya, incluso lo que no puedes controlar. Esa herida, cuando no se sana, se activa cada vez que hay conflicto, pérdida, rechazo o frustración. Te hace sentir que no eres suficiente, que no haces lo correcto, que siempre estás en deuda. Pero no es verdad. Es solo una herencia emocional que se puede desactivar si empiezas a mirarla de frente. Aquí es donde el trabajo personal se vuelve tan importante. Empezar a separar lo que puedes controlar de lo que no. Aprender a decirte: hice lo que pude con lo que tenía. Y también: no soy el responsable de todo lo que ocurre a mi alrededor. Esta frase puede sonar simple, pero tiene un poder inmenso, porque marca un límite, porque reconoce tu humanidad,
porque te libera. Además, este tipo de culpa tiene una relación directa con la autoestima. Cuanto menos valor te das a ti mismo, más te crees merecedor del dolor o del error. Si piensas que no vales lo suficiente, también crees que todo lo que sale mal es por tu culpa. Esta narrativa es tóxica, pero persistente. Se alimenta del silencio, del juicio interno, de la falta de límites emocionales, y cuanto más repites el pensamiento de soy culpable, más lo refuerzas. Literalmente, estás creando caminos neuronales que automatizan ese tipo de conclusión cada vez que surge un conflicto o una emoción incómoda. Una herramienta útil es el diálogo interno consciente. Consiste en identificar cuándo aparece la culpa y responder con una pregunta. ¿Esto estaba realmente bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces puedes cambiar el enfoque. En vez de castigarte, puedes acompañarte. Puedes decirte, estoy triste, pero no soy culpable. Esto me duele, pero no lo provoqué. Estoy aprendiendo a no cargar con lo que no me pertenece. Otro enfoque es el del círculo de control, propuesto por Stephen Covey. Él sugiere que dividas tus preocupaciones en 3 círculos: lo que controlas, lo que puedes influir y lo que está fuera de tu alcance. Cada vez que te sientas culpable, identifica en qué círculo está ese evento. Si está fuera de tu control, suéltalo. Si puedes influir, actúa desde la compasión, no desde la culpa. Si puedes controlar, entonces toma responsabilidad, pero sin caer en el castigo interno. También es útil la técnica del espejo de amabilidad. Cada vez que te culpes, imagina que estás hablando con tu mejor amigo en esa misma situación. ¿Le dirías lo mismo? ¿Lo juzgarías tan duramente? ¿Lo culparías por algo que no depende de él? Si no lo harías con otro, no lo hagas contigo. Ese ejercicio te ayuda a salir del piloto automático del juicio y conectar con una versión más compasiva de ti mismo. Y recuerda, no todo lo que sientes es verdad. Puedes sentir culpa, pero eso no significa que seas culpable. La emoción necesita espacio para ser sentida, pero no necesita convertirse en una identidad. Tú no eres la culpa, tú no eres el error. Eres la persona que está aprendiendo a vivir con más verdad, más ligereza y más libertad. Liberarte de la culpa que no te pertenece no te convierte en alguien frío o desapegado. Te convierte en alguien emocionalmente maduro. Alguien que reconoce que no puede controlar todo, que acepta que hay factores externos, que entiende que a veces las cosas se rompen aunque tú hayas hecho lo mejor posible. Eso no es debilidad, eso es verdad, y desde la verdad es que puedes empezar a sanar. Quiero que recuerdes algo importante. Nadie tiene derecho a hacerte sentir culpable por vivir, por sentir, por cambiar, por intentar ser feliz. Nadie, ni siquiera tú, porque muchas veces ese juez interior que te acusa con más dureza, eres tú mismo. Y es hora de dejar el juicio y empezar el diálogo. Es hora de dejar de preguntar ¿qué hice mal? Y empezar a preguntar ¿qué necesito para sentirme mejor? Esa sola pregunta puede cambiar tu historia. Cada vez que te liberas de una culpa injusta, recuperas una parte de ti. Recuperas energía, claridad, paz. Empiezas a verte con otros ojos. Y al hacerlo, empiezas a vivir con más ligereza, más autenticidad. Porque la culpa no te define. Lo que te define es lo que haces con ella. Cómo decides tratarte a ti mismo. ¿Qué eliges soltar? ¿Y qué eliges construir a partir de ahí? Así que si este mensaje resonó contigo, si te diste cuenta de que llevas demasiado tiempo cargando con culpas que no te corresponden, te invito a dar el siguiente paso. No estás solo, no estás rota, solo estás aprendiendo a mirar con más verdad, a dejar de exigirte lo imposible, a ser tu propio refugio, tú. En el próximo video hablaremos de un tema íntimamente ligado a este, la negación emocional, porque muchas veces lo que no aceptas termina controlándote. El título será, Lo que niegas te domina, la trampa de la negación emocional. No te lo pierdas. Si este contenido te ayudó, suscríbete, comparte y sigue este canal. Porque lo que estás haciendo ahora, este pequeño paso de consciencia, puede ser el comienzo de una gran transformación. Estás más cerca de lo que crees, y lo mejor es que ya empezaste.